Muchas veces hablamos de la vejez como si fuera solo un camino, pero la realidad es que existen tantas vejeces como existimos personas en el mundo. Solo al comprender este abanico, esta cantidad de posibilidades, podemos entender la vejez como una construcción propia y diversa, diferente. Por ello, los invitamos a todos a que exploremos esta idea para romper con los prejuicios que siempre tenemos y reconocer que cada persona envejecemos de manera diferente. Quiero dar la bienvenida a Hanae Beltrán, a ver si lo digo bien, Nishizawa. Ella, pobrecita, ni ha pasado por la escuela. Ella es catedrática, universitaria, conferencista, investigadora, maestra en humanidades y doctora en tanatología. Y hoy vamos a hablar de, bueno, más bien ella va a hablar de formas de entender la vejez. Vamos a darle un súper aplauso a Hanae. Muchísimas gracias por venir. Hoy es mi primera vez aquí. Entonces, bueno, tenme paciencia, Hanae. Antes que nada, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué es la tanatología? Por supuesto, mira, pues vamos a empezar por un tema un poco complejo, ¿no? Que lamentablemente ha tenido, ¿no?, diversidades de explicaciones, pero tenemos que entender en principio que la tanatología es una disciplina y esa disciplina nos permite acercarnos a dos procesos, el duelo y la pérdida. Desde ahí lo que nosotros vamos a hacer es poder trabajar con todas aquellas personas que transitan por un complejo forma de adecuación ante una pérdida determinada. Existen diferentes ciclos y esos ciclos se van terminando. No solamente es hablar de la muerte, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la muerte, en ese momento todo el mundo empieza, ¿no?, a hacer como un poco de distancia, porque pensar que nombrar, decir, no, traerlo, va a hacer que la traigamos acá. Por supuesto que no es así. Entonces es una disciplina que estudia procesos de duelo y pérdida. Y porque siempre que pensamos exactamente eso en la tanatología, pensamos en nosotros mismos. Claro, o sea, por supuesto. ¿cómo vamos a abordar la pérdida? Y es algo a lo que no le deberíamos tener miedo. Y finalmente todos nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida a la pérdida de alguien querido. Por supuesto. Y alguien que nos diga que no nos vamos a volver locos porque el dolor es inmenso o porque no podemos llorar, es llevarnos de la mano por un buen camino, es salud para los que nos quedamos. Por supuesto. ¿Y por qué se habla de vejeces? Ok. Y no de vejez. Mira, cuando hablamos de vejeces en plural, lo que nosotros estamos haciendo es entender que es una construcción, como bien lo decías al inicio. Existen diferentes caminos de poder llegar a esta etapa del ciclo vital. Y lo que va a suceder dentro de las vejeces es mirar, ¿no?, distintas rutas de poder llegar sin estigmas, sin que etiquetemos, sin que nosotros de alguna manera determinemos la manera que está muy ligado a tu primer pregunta, que es la antesala de la muerte. Hoy hablar de vejeces es diferentes rutas, diferentes caminos en los que nosotros nos vamos a ir preparando, porque todos, ¿no? O sea, si tenemos una certeza, somos, ¿no?, bien lo decía Heidegger, ¿no?, somos seres arrojados a la muerte, ¿no? Somos seres para la muerte.
Y eso es la primer certeza con la que nacemos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trazar el camino, pero lo estamos trazando desde el momento de la concepción. No tenemos que trazarlo hasta que ya nos vemos debilitados, disminuidos, etcétera. Es un camino, es una ruta que vamos a seguir. Y por eso se habla de vejeces, porque existen diversidades, porque hay una condición heterogénea de poder llegar, ¿no?, de la mejor forma y en la mejor condición. A mí, la pregunta personal que me salta es que la verdad no nos preparamos para la vejez. De pronto volteamos, digo, tú te ves, yo me veo al espejo y digo, qué bárbaro. Yo me siento por dentro como de 15. No tanto de 15, no, pero digamos de 30. Pero ya hay muchas cosas que no funcionan. Y de pronto te das cuenta que nadie piensa que vas a llegar a cierta edad, no te preparas. Por ejemplo, las personas que no tenemos un trabajo fijo, como el mío, ¿no? Entonces, no te preparas económicamente, claro, no te preparas físicamente, no te preparas mentalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente, justo ese es el cambio, ¿no? Esta construcción del concepto de vejeces es lo que nos va a permitir irnos preparando adecuadamente para que podamos llegar en las mejores condiciones desde un principio de dignidad y entender, ¿no?, que muchas veces justo el tema de la muerte, ¿no?, de las vejeces, ¿no?, de las formas diversas de poder aproximarnos, tienen que ser desde una condición en la que la persona pueda recuperar toda la experiencia vivida y, aunque finalmente no se hayan preparado, poder tener una forma y una estrategia de afrontamiento a lo que en ese momento esté transitando. Sí, o sea, prepararnos realmente, no solamente la persona más grande de la familia, Sí, sino no. que sea un acompañamiento. Sí, sí, sí. Digamos. Y que la brecha, ¿no?, intergeneracional se acorta, o sea, que podamos rescatar las condiciones. Fíjate que cuando hablamos, ¿no?, de esta posibilidad de distinguir siempre, ¿no?, un poco la cultura ha hecho que tengamos como dos juicios, ¿no?, un poco dirigido hacia el adulto mayor, ¿no?, la persona adulta mayor como sabio o como un mueble, ¿no?, en donde solamente va a estar acompañando. Cuando esa persona fue quien formó a toda la familia, ahora ni siquiera se le pregunta cuáles son las condiciones en las que quiere vivir, ¿no? Él es la última persona en enterarse y toda la familia decide. Entonces, la intención de esto, ¿no?, de ir cambiando este concepto, de poder entender que el principio es un principio de persona, de individualidad, y que de ahí pueda esa persona decidir sobre sus propios medios. Y claro, ¿no?, por supuesto, promover algunas condiciones de salud mental, de alimentación, del dinero, por supuesto, ¿no?, que cada día se vayan preparando todas estas estrategias para poder hacer un buen acompañamiento y no sea solamente alguien, ¿no?, a quien tenemos que poner, sentar, ¿no?, a la mesa ahora que pasaron estas fiestas navideñas y que no se toma la opinión o la palabra. Sí, prepararse para saber si quieres vivir con Por tus supuesto. hijos o te quieres ir a un lugar especial o te quieres ir a vivir con tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres estar en los Transitar. años que vienen, ¿no? Y yo creo que esto de veras es muy importante porque esto que te tome por sorpresa y de veras, la vejez te toma por sorpresa, Sí, claro. si no, y no es de nuestra cultura, que sería raro, porque siendo un país que festejamos el Día de Muertos y hacemos tanta laraca y todos los demás o los otros países nos ven así como, mira, los mexicanos, y le tenemos un terror a la palabra, ¿no? O sea, si le tenemos terror a la palabra envejecer, Sí. pues más a la palabra muerte, la nuestra o la de cualquier persona de nuestra familia. ¿Y cómo nos acercamos? ¿Cuál sería el ejercicio? O yo si me quiero preparar, ¿cómo puedo empezar
¿A quién acudo? ¿A mi geriatra me dice cómo? ¿O para dónde? ¿Cómo le hago? Mira, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es justo, ¿no?, lo que tú estás promoviendo, hacer un ejercicio de sensibilización, en donde nosotros podamos empezar a hablar del tema y haya una reeducación, una condición, una promoción incluso, ¿no?, de políticas públicas que garanticen de alguna manera las condiciones favorables para ese envejecimiento, desde la salud, desde los espacios públicos, desde la socialización, desde el lugar en la familia, porque bien ahora te escuchaba, ¿no? Decía, si quiero envejecer con los hijos o quiero envejecer dentro de un lugar determinado, es que pareciera que entonces hablar de ese proceso de envejecimiento es cuando ya no puedo tomar las decisiones, pero hoy, ¿no?, cuando nosotros hablamos de envejecimiento es un camino, ¿no? Y a lo mejor los que ya estamos cerca de los 50, ¿no?, pasamos los 50, comenzamos a sentir ese proceso en el que hay a lo mejor un menoscabo, ¿no?, en las funcionalidades físicas determinadas, pero eso no nos va a hacer un diferencial. Entonces, la manera, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, número uno, empezar a hablar del tema, al igual, ¿no?, que hacer una socioeducación respecto del tema de la muerte. En el siglo XX, ¿no?, el gran tema era la sexualidad. Hoy es el tema de la muerte, ¿no? En el siglo XXI, ¿no?, el gran paradigma a resolver es el tema de la muerte. Y, ¿no?, de alguna manera concatenada está el tema del envejecimiento. Y ese envejecimiento lo que nosotros tenemos que hacer es promover, garantizar, vigilar y cuidar todas las estrategias que nos permitan tener accesibilidad, pluralidad, heterogeneidad, etcétera. ¿Y hay diferencia, por ejemplo, entre la vejez de una mujer y la vejez de un hombre? Mira, En cuanto a la familia, porque es lo que diga mi papá, lo que diga, ¿no? Y yo creo que culturalmente, ¿no? O sea, cada territorio va tomando, ¿no?, diversidades de miradas, ¿no? Hay un punto de mira que va siendo específicamente una manera de mirar. Yo creo que hoy estamos en el camino adecuado de romper, ¿no?, estos sesgos entre hombre y mujer. Existen diferentes maneras de ser y existir. Y esto me gustaría como puntualizarlo, tener cuidado con los verbos, ¿no? a ver, Esto es, no somos, ¿no? Tenemos los años, pero no somos. Lo que somos es un principio de persona que tiene un abanico inmenso de posibilidades y que no solamente tenemos un cúmulo de años. Cuando nosotros hablamos del ser y del estar ahí, vamos a poder tener una mejor apropiación de la experiencia. Y entonces sí, ¿no?, como lo vemos y como lo vamos a ganar en mi práctica, ¿no?, por ejemplo, en el consultorio, uno imaginaría dentro de estos estigmas y estos estereotipos que lo que nosotros vamos a ver es, llega una persona adulta mayor, seguramente viene para un tema de preparación de la muerte. No, eso es falso. Ellos llegan con un tema de celos, ellos llegan con un tema, ¿no?, a lo mejor de la pasión desbordada que sienten por una persona, llegan con el corazón roto, llegan con un proceso de cambio a casa, de una decisión, ¿no?, que la familia hizo y que ellos no participaron. Entonces, creo que aquí, ¿no?, es fundamental que nosotros podamos mirar que siguen, ¿no?, teniendo las mismas características de la etapa del ciclo vital de la madurez. o sea, la vejez no tiene nada que ver con los años, No. sino cómo te sientes y Por cómo supuesto. eres. Y cómo, ¿no? O sea, los años los tienes, pero tú eres más que esos años. Ok, pues que no sea la primera vez, Por para ti y para supuesto. mí, que nos veamos.